toda esa parte. Ahora tú lo que vendes son 10 aguacates diarios. Entonces Dios te dice, si tú te organizas y ordenas tus cosas, yo te voy a dar 10 camiones, una finca y vas a ser el distribuidor de aguacates. Porque ¿qué pasa? Que tú vendes 10 aguacates, pero muchas veces miras la espalda y dejas el puesto de los aguacates solo. O lo dejas en manos de un extraño, de cualquiera, y sin tú darte cuenta, los aguacates se te pudren. O viene el que tú dejaste ahí y te roba un par de aguacates. Entonces Dios no te puede dar los 10 camiones. Entonces, ¿qué te está diciendo? Si tú organizas y ordenas la venta de los 10 aguacates. Tremendo. Porque si tú no organizas 10 aguacates, Dios no te puede dar 10 camiones. Entonces yo me resisto tanto y tanto y tanto, porque la gente no entiende que toma de parte de ellos organizarse y cambiar. Ahora, eso, quitando eso de en medio, para que entendamos de lo que nosotros nos estamos ocupando, nosotros no nos estamos ocupando de profecías personales. Eso se lo dejamos nosotros a otra gente. Nosotros estamos hablando de la profecía de Dios. La profecía de Dios no es otra cosa que algo que ya está decidido. Si usted quiere, lo apunta. Para cuando algún día quiera chequearlo, lo tenga ahí. Algo que ya está decidido. Está preparado y terminado. Algo que ya está decidido que va a pasar, está preparado, terminado, pero que tiene su tiempo profético de cumplimiento. Esa no depende en el comportamiento del individuo. Esa depende del deseo del corazón de Dios, porque la profecía es eso. Un deseo del corazón de Dios, el plan de Dios, que Dios va a hacer algo. Y ya lo decidió, lo terminó, lo preparó, pero está encerrado en un cumplimiento profético. Tiene su tiempo, ya tiene su tiempo. Y los profetas lo anuncian anticipadamente. Los profetas lo anuncian anticipadamente y de eso hemos visto en las últimas semanas cantidad de ejemplos. Que claro, como es normal, como es así, como el ser humano es como es, lo que hoy nosotros leemos y ya no nos causa impresión, cuando en aquel entonces el profeta lo dijo, a muchos de ellos les costó la vida. ¿Por qué? Porque siempre el profeta viene a anunciar algo anticipadamente que para el mundo religioso de la época en la cual él vive no es conocido. Entonces ellos, al no estar interesados, escuche bien, al no estar interesado en el plan de Dios, la gente está interesada en su plan personal. En su plan personal no están interesados en el plan de Dios. Por eso ahí en Jeremías 2:13 dice, dos males tiene mi pueblo. Me han dejado a mí, número uno, me han dejado a mí, fuente de agua viva. Y se han cavado para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Y cuando hablamos de agua, hablamos de la palabra. Hay gente que pueden oír palabra 20 años, son como una cisterna rota. Según la reciben, nunca se llenan, siempre están vacíos. Entonces, el religioso, la semana pasada hice un comentario que fue muy certero, porque la gente ha respondido muy satisfactoriamente a eso. Y es que el evangélico o el religioso incursiona en la iglesia. Incursiona en la iglesia para ver si las cosas le cambian. Y si usted sintoniza cualquier programa de radio, de televisión, el mensaje de los predicadores es, ven a Cristo y tus cosas cambiarán. Y eso es una gran mentira. Cuando tú vienes a Cristo, disfrutas de que lo que era tropiezo para ti es quitado, que es el pecado. Pero tus cosas cambiarán si tú estás dispuesto a cambiar tú.
Entonces, decirle a la gente que ese es el mensaje. Ven a Cristo y tus cosas cambiarán, tu negocio mejorará, tu mujer mejorará, cambiará, tu esposo ya dejará de ser un canalla, un borracho y cambiará, tus hijos cambiarán. Ese es el mensaje. Pasa al frente y yo te pongo las manos, yo te soplo y tú recibes. Ese es el mensaje. Y cuando tú miras aquí, ese no es el mensaje de Dios. Dios te dice, oído, busca primeramente mi reino y como yo funciono. Y todas las demás cosas que vendrán como por añadidura. Pero el que tiene que cambiar es uno para que esas cosas se produzcan, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos en el negocio de estarle, ¿cómo se llama? Ofreciendo ese tipo de ¿cómo se llama? De anuncios de telemercadeo a la gente para que la gente llegue. Aquí si tú no cambias, nada cambia. Estamos todos en el proceso de cambio y Dios tiene paciencia con nosotros y la gracia es lo más grande que hay porque la gracia nos cubre mientras nosotros vamos cambiando nuestra forma, ¿verdad? Pero la profecía no tiene nada que ver con las cosas. O sea, Dios no está envuelto en eso de la profecía personal. Dios está envuelto, oído, en que si tú y yo nos involucramos o fluimos en la palabra profética, tenemos un final seguro. ¿Por qué? Porque la palabra profética ya está decidido que va a pasar. Entonces, es como un vehículo que va a un destino y que no hay nada ni nadie que lo pueda detener. O sea, tu seguridad, nunca habrá una garantía, una cosa más segura que fluir en la palabra profética en la que a ti te tocó vivir. O sea, tú no puedes fluir ahora en la ley, porque la ley no es palabra profética, y eso se acabó, ¿verdad? Los que fluyeron en aquella dispensación, pues llegaron al lugar seguro. Nosotros nos ha tocado vivir en otra dispensación con otra palabra profética. Si nosotros fluimos en esa palabra profética, según ella va a llegar a su final, seguramente y sin problema, nosotros llegaremos también. ¿Ves? Entonces, profecía es algo que ya está decidido, está preparado, está terminado, pero tiene su tiempo profético de cumplimiento. Y los profetas lo anuncian anticipadamente. También apunte por ahí. Nunca habrá profecía, nunca, si primero Dios no lo anuncia por sus profetas. O sea, nunca habrá cumplimiento profético. O sea, Jesús no podía nacer si primero no había un profeta que lo anunciara. Por supuesto, cuando nosotros nos interesamos en conocer profecía bíblica, y cuando digo profecía bíblica, también me gustaría que nuestras mentes se desasociaran, además de esa profecía barata de estarle profetizando a la gente en la iglesia. Esto también me gustaría, y a Dios le gustaría, que nuestras mentes se desasociaran con el asunto apocalíptico. Pues cuando hablamos profecía, el evangélico enseguida dice, el anticristo, se acaba el mundo. Diciembre 21 creo que es la fecha nueva ahora, ¿no? Si no es Juana, es Marta, y si no, pues será su hermana algún día. Que si la profecía los mayas, que si nos tratamos, y a la gente le gusta eso. O sea, nosotros no estamos hablando de eso. Porque para la noticia de las personas que nos sintonizan, el libro ese tan trágico, llamado Apocalipsis, ya eso está cumplido. Así que se le quite el susto. Entonces, nunca habrá profecía si primero Dios no lo anuncia por sus profetas. Lea conmigo Génesis capítulo 18. Después vamos a ir ahí a 1 Corintios 14. Génesis 18. Una persona escribe y dice, pastor, tengo 19 años en el Evangelio y gracias a sus mensajes estoy empezando a conocer a Dios.
Me encanta eso. Ahora yo te pregunto en esta mañana, ¿qué podremos nosotros hacer para impresionar a Dios? Inaugurar una iglesia que tenga 10,000 personas. Tener 10 negocios con 10 edificios. Nada de eso. Dísela ahí. Si alguien ha de alabarse, que se alabe en conocerme y en entenderme, porque eso quiero yo. Génesis 18, 17. Entonces esto te lo parafraseo más o menos, porque vamos solamente a usar un versículo para darle fuerza a lo que venimos hablando. Y es el caso donde Dios se dispone a destruir a unos pueblos llamados Sodoma y Gomorra, que se habían enloquecido a esa gente. Y le dice Dios a Abraham, el verso 17, y el Señor dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra porque aquella gente se habían enloquecido, se habían prostituido de una forma que los hombres, lo que les gustaban eran los hombres. Y algo muy en particular era que el sobrino de Abraham, Lot, que había estado bendecido, enriquecido y protegido mientras estuvo con Abraham, se había salido de la cobertura. Entonces fue a parar, el rumbo lo llevó a donde no tenía que llegar. Estaba metido Lot, en Sodoma y en Gomorra. Y allá fue Dios a rescatarlo. Pero Dios le dice a Abraham, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea que Dios nunca va a traer cumplimiento profético, a menos que lo anuncie primero por sus profetas. Me refiero al corazón de Dios, a los planes que Dios tiene. Por eso, ahí en Efesios capítulo 2, verso 20, Efesios capítulo 2, verso 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, la iglesia se edifica basado en ese fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora fíjate cómo funciona de manera que nada de esto pueda tener una jactancia, que es lo que en la gracia queda excluida. Dios a través del Espíritu les revela a esos profetas, los profetas escribieron. Dios, el Padre, a través de su Espíritu les reveló, le inspiró a esos profetas a que escribieran y hablaran la profecía o anunciaran lo que iba a ocurrir. Jesús es el cumplimiento de esa palabra. Lo que el Padre habló, el Hijo lo confirma. Lo que el Padre habló allá, que iba a acontecer, la presencia histórica de Jesús, lo que hace es darle cumplimiento a eso que el Padre habló. Ahora, el Espíritu Santo lo que nos hace es revelarnos ese cumplimiento. O sea, que si yo mañana, Dios me da un mensaje maravilloso y alguien me dice, oye, te botaste, qué tremendo mensaje. Yo digo simplemente, no sé a qué tú te refieres. Porque yo solamente hablé lo que el Padre escribió, lo que el Hijo confirmó y lo que el Espíritu Santo revela. ¿Qué traje yo? Nada. Simplemente con un poco de catarro vine un día y me paré y hablé entre moco y moco. Diga conmigo, la jactancia queda excluida. Por eso es que la gente, para poder entender a Dios y conocer a Dios, tiene que dejar la jactancia, hermano. Aquí nada impresiona a Dios. Lo único que impresiona a Dios es que tú y yo tratemos de conocerlo y entenderlo.
Lee conmigo una vez más en 2 de Pedro capítulo 2. Tú envuélvete en el fluir profético, envuélvete tú, envuelve tu familia, envuelve tus hijos, mientras puedas, mientras sean menores, ¿no? Ya la vez que ya son mayores, ellos son dueños de sus actos, ¿verdad que sí? Y eso nos da reposo porque sabemos que ellos están bendecidos con toda bendición. Envuelve tus finanzas en el cumplimiento profético, móntate en esa guagua y llegarás al lugar seguro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Dice, tenemos también, tenemos también la palabra profética más que segura, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entiéndase, se reciba la revelación. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, nuestra más segura garantía, si quiere lo apunta, nuestra más segura garantía es fluir en la palabra profética. Nuestra más segura garantía es fluir en la palabra profética, porque ella siempre llegará a su cumplimiento. Siempre. Diga siempre. Siempre. Nuestra más segura garantía es fluir en la palabra profética, porque ella siempre llegará a su cumplimiento. Isaías 46. Verso 9. ¿A qué nos ayuda todo esto? A estar seguros de que todo lo que Dios ha hablado se ha cumplido y se cumplirá. Y si yo estoy metido ahí adentro en eso que está por cumplirse, cuando se cumpla, yo estoy ahí. Hay dos que van a estar ahí, yo también. Tres. Isaías 46, verso 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo, diga todo lo que quiero. Entonces ahora tú oras y vigilas y ayunas para que él haga lo que tú quieres. ¿Qué dice ahí? Haré todo lo que yo quiero. Entonces nuestro negocio es meternos en lo que Él quiere. Esa es tu mayor garantía y seguridad. Tú te metes en lo que Él quiere y fluyes en eso y te envuelves en eso. Y eso va a pasar, quiera uno o no quiera. Y cuando pase tú vas a estar ahí. Ahora, no te separes de eso. Sé inteligente, no te separes, tú envuélvete en eso para que tú vayas junto con el propósito de Dios al cumplimiento. Que llamo desde el oriente al ave
y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ya yo con eso me iría para la casa. Pero no nos vamos a ir. El contrato es es 1 hora. Primera de Corintios 14. Yo, como siempre, voy a leer la palabra, pero por lo que yo voy a leer y explicar, voy a exponerme a la crítica de mucha gente. Pero no importa. Dice en el verso 1. ¿Qué dice? Seguid el amor. Y procurad los dones espirituales. Pero ahí es donde yo me pongo la crítica por leer lo que dice. Pero sobre algunas cosas, sobre todo que profeticéis. Quiere decir que no dejes de amar, pero que no te dediques a eso. A ver, te lo pongo más elemental. Yo no sé si tú has oído este comentario, esta expresión alguna vez en alguna casa, sobre todo si han invitado a una persona a comer. Escuche. Espero que te guste, lo hice con mucho amor. Entonces yo contesto, y espero que tu sazón sea buena. Porque el amor no se come, ni sabe. Pero eso a través de los años y años y años, por los siglos y los siglos, amén, es algo que tú debes respetar. Porque si la persona te lo hizo con mucho amor, pero el sazón es malo, y tú le haces así como hago yo, esto no hay quien se lo dispare. Como un chivo que me hicieron, ¿dónde fue? Allá en Venezuela, en Maracaibo, No era un chivo, era un carnero que hacen los guajiros, que para ellos es como un rito, un carnero salado, ahumado, que eso sabe a cebo puro. Mira, eso nada más que el olor a ti te dan ganas de arrojar. Y entonces íbamos por allá por un viaje y estaba Luz Marina y William en la casa de un señorón, un guajiro de eso, ¿cómo se llama? Maicao, que está, de muchos negocios, la gente, una casa, una mansión, y el plato de ellos es ese. Pero vaya, si a ti se te ocurre despreciarle su carnero, su carnero ahumado, vaya, es la mayor ofensa. Entonces ponen aquello y yo hago. Y le digo a Luz Marina, esto no me lo como yo. Entonces dice ella, hermano, no se le ocurra despreciarle ese chivo a este guajiro, porque aquí no salimos vivos. Digo, pues ve sacando la flecha, las pistolas, las escopetas, porque esto no me lo como yo ni muerto. Y no me lo comí. Porque es que no podía, es una cosa que no podía. Es un cebo salado. Eso sabe ni se sabe, pero para ellos. Entonces, Dios nos está diciendo que amemos. Que amemos. Pero nos está diciendo que no nos dediquemos a amar. Entonces, mi definición del amor es diferente a la de mucha gente. Mi definición del amor es simplemente no hacerte daño a ti. Así yo te amo. Yo para amarte no tengo que estar y comiendo en tu casa todos los días y llamándote por teléfono 15 veces al día. Yo no creo que eso sea el amor, ni estar en ese pegoste, porque aprendí una cosa de mi mamá que decía, oye, el dulce de coco es rico y repugna. Entonces, mi definición del amor es no hablar mal de ti, porque cada cabeza es un mundo. Y si tú decides ser como tú quieres ser, pues ese es tu derecho, siempre y cuando tú respetes el mío y no quieras venir con tus inventos y tus payaserías a involucrarme a mí, porque yo no me voy a dejar involucrar.
eso, respetar al otro y no hacerle mal a la persona de una forma como hace mucha gente por gusto así. Entonces ahora, yendo a lo que nos interesa, no es suficiente el amor, sino también es necesaria la sazón, ¿verdad? Entonces dice ahí el Espíritu Santo, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Pero, sobre todo que profeticéis. Entonces, ¿de qué está hablando ahí? De lo que está hablando es precisamente de lo que nosotros venimos manejando. Él no está diciendo que la gente se pare como unos locos dentro de la congregación a estarle diciendo, mira hermana fulana, dice Dios para ti. Y de momento el otro dice, mira hermano fulano, así me dice Dios, y hablan 4 cosas que nadie entiende. Eso no es profecía. Ni hablar de que el mundo se va a acabar tampoco. Eso tampoco es profecía. Profecía es anunciarle a la gente el plan establecido por Dios. Que es lo que tú y yo debemos hacer. O sea, tú estás bajo un ministerio profético, ¿no? Entonces, si tú estás recibiendo una palabra profética y ya tú ves como yo he recibido ataques por anunciar lo que ellos todavía no están funcionando en eso, no están elaborando en eso, no funcionan en cuanto a la gracia. Te corresponde a ti recibir esta palabra, ir a anunciarla igualmente a la gente que tú conoces y te tropiezas con ellos. Porque si no, tú no estás fluyendo en la palabra profética oído y tu destino no es seguro. Porque tú has sido expuesto. Hay otros que no son responsables de hacerlo. ¿Por qué no son responsables de hacerlo? Porque no han sido expuestos. Para ellos tú le hablas. Cualquiera de ustedes se asombraría de sentarse con cualquier reverendo de esto y hablarle 10 minutos y ustedes darse cuenta de la cantidad de palabras que hay en sus corazones. Lo adelantado que pueden estar ustedes comparados con cualquier persona que esté envuelta en la religión. Entonces, si tú lo has recibido, no es con el propósito de que se quede ahí, se te pudra esa palabra y te pase como al agua estancada, sino el propósito es que así como tú lo has recibido, así como Dios te trajo un día, porque nadie te ofreció nada para que tú, viniera, nadie te dijo, ven que Cristo va a cambiar tu vida, aquí nadie te ha ofrecido eso, sino te gustó la palabra, por eso volviste. Vale. Entonces, si te gustó, ¿crees tú que a alguien que tú conozcas por ahí le guste? Entonces, si a ti te gustó y a ti te hizo libre, que es por lo que yo pienso que tú regresas una y otra vez, y te hizo libre y te haces vivir en reposo, y a veces te ausentas un tiempo indefinido, y nosotros confiamos en que la palabra que está sembrada en ti algún día te hará volver en sí, regresarás a tu casa y no te molestamos y no te caemos atrás, y así cada día se cumple más y más lo que nosotros estamos hablando. Así también le puede gustar a otro. Entonces, el tú compartirla con otro te hace a ti fluir en la palabra profética. Y si tú fluyes en la palabra profética, tu final es un destino seguro, porque ella va a llegar a un destino seguro. Entonces dice, porque el que habla en lengua, y ahora está hablando en lenguas espirituales o lenguas angelicales, dice, no habla a los hombres. O sea, cuando nosotros hemos hecho la distinción en Hechos capítulo 2, que ahí no se hablaban lenguas angelicales o lenguas espirituales, no es que estemos en contra de eso, sino que cada cosa tiene su lugar. ¿Ve? Nosotros sí creemos en eso, pero en el orden de Dios. Dice, pero el que habla en lengua no habla a los hombres, ¿sino a quién? Sino a Dios. Pues nadie lo entiende. Está hablando de lenguas angelicales o lenguas espirituales. Aunque por el Espíritu habla misterios. Ok. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. O sea, que el que profetiza anuncia el deseo, el corazón de Dios, aunque sea de una forma anticipada, lo que está haciendo es hablándole a la gente para que sean edificados, para que sean exhortados y para que sean consolados. Vamos una vez más allí a Joel capítulo 2 para mirar algo ahí.
La semana pasada estuvimos mirando en el verso 28 una sola palabra, hoy la vamos a volver a mirar y vamos a hablar un poquito más de ella, que es la palabra después. Joel capítulo 2, verso 28. Como siempre te exhortamos a que tú leas y le pidas al Espíritu Santo que te ayude a entender. O sea, si ahí dice, y después de esto, nosotros nos debemos interesar en saber qué fue lo que pasó antes. Que la palabra después del hebreo es la palabra asherit. Asherit. Y si después de esto derramaré de mi espíritu, ¿qué? Sobre toda carne. Sobre toda carne. Una palabra profética que se cumplió 855 años. Diga después. La palabra sherit se traduce así, casi a lo último. Porque la palabra después se puede usar y pueden haber muchos después. Muchos después. Pero este es un después de muchos después. Ay, no me expliqué bien. ¿Sí, verdad? Ok. Para que suceda Mateo capítulo 1, 2 y 3, que es el nacimiento de Jesús, primero tenía que haber Isaías 7:14. Entonces hay un después, un después, un después. Entonces, este después es un después, después que pasó esto, aquello y aquello otro. Así se traduce. Después que pasó esto, aquello y aquello otro. Después, casi a lo último. Casi a lo último. Después que pasaran las cosas que la semana pasada hablamos, que hoy la vamos a mirar un poquito más también, entonces iba a pasar esto, donde Él iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Una de las cosas que pasó antes, para que pasara después, era que Él iba a quitar el pecado. Porque si Él no quitaba el pecado, no podía derramar el espíritu. Él es un Dios ordenado. Él no va a derramar de su espíritu sobre una persona y después decir, oye, ¿qué hace ese lleno del espíritu si está lleno de pecado? No, Él primero quitó el pecado del mundo. Y entonces configuró el fuego de una manera tan, diga, asombrosa. Que le dio tres particularidades diferentes. Una que consume, una que calienta y una que purifica. Y en el día ese donde se fue a cumplir el reloj profético, diga, lo mío también se cumple. Lo mío también se cumple. Pero observa la actitud que Dios le manda a esa gente estar ahí. Se va a cumplir, se va a cumplir. Hay 855 años que está avisado, se va a cumplir, y Jesús se los vuelve a recordar y después le dice, ahora vayan a Jerusalén y esperen allí la profecía que habló mi Padre. Y fíjate cómo ellos estaban ahí sentados. ¿Qué estaban haciendo? Esperando. No estaban de corre. Deja ver si es por aquí, deja ver si es por allá. Porque tú tienes que tener tu parada de guagua, tú tienes que saber para dónde va, ¿verdad? Pero si la ruta 15, que es la que tú estás esperando, se demora en venir, tú no vas a ir a correr para la otra esquina. Porque por allá pasa la ruta 14 y en lo que tú vas allá se te va la 15. Yo sé que este mensaje no es para mucha gente, porque la gente lo que está es, venga Cristo y todas tus cosas cambiarán. Entonces, después de esto y aquello otro, Él derramaría de su espíritu
sobre toda carne. Ahora, antes que esto pasara, ahí mismo en el libro de Joel, en el capítulo 1, verso 7, hay una profecía para la higuera. Después tú en tu casa lo lees con más detenimiento. Dios le profetiza a la higuera. Diga conmigo, ay, me acuerdo de los ejemplos. La higuera es el ejemplo, simboliza Israel. Y ahí, antes que pasara esto, de derramar de su espíritu sobre toda carne y quitar el pecado de la tierra en un día, la higuera iba a ser descortezada. Diga, Israel iba a ser descortezado. Ahí mismo en Joel 2, verso 18, dice, y el Señor solícito por su tierra perdonará a su pueblo, quitó el pecado. Responderá el Señor y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, palabra, mosto, alegría y aceite, unción. Y seréis saciados. Y seréis saciados. Verso 21. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Te lo leo, tú lo escuchas y no te impresiona que los pastos del desierto. Del desierto. Porque los árboles llevarán su fruto. Ahora mira, la higuera y la vid darán su fruto, porque primero él la va a descortezar, pero después la va a restaurar. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las ceras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran... ¿No fue el diablo el que lo mandó? Claro, porque él es el dueño del trigo, ¿viste? Entonces él tiene el derecho de poner el trigo y después mandar la langosta que se lo coma. No es tuyo ni es mío. Eso le pasa a la gente que se cree que lo que tienen en el bolsillo es de ellos. Termina la langosta comiéndoselo tarde o temprano. Mi gran ejército que envié contra ustedes, comeréis hasta saciar. O sea, se van a mejorar las cosas. Y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado, y conoceréis que en medio de Israel y de la iglesia estoy yo, y que soy el Señor tu Dios, y no hay otro, no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto, después que pasó aquello y esto y aquello otro, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Marcos capítulo 11. Y Mateo capítulo 21. Y la higuera será descortezada. Mateo 21 primero. El capítulo 21, verso 43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos. Diga frutos, frutos de él. 21:43.
Si tú lees más atrás vas a encontrar a quien inicia el comentario en el verso 23, que es a los ancianos del pueblo de Israel. Diga Israel. Diga los ancianos de la higuera. Que iba a ser descortezada. Diga, estaba anunciado, diga, estaba anunciado. ¿Sí? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él, y el que cayere sobre esta piedra. ¿Qué clamaba esa piedra? ¿Te acuerdas? Zacarías 4:7. ¿Qué clamaba esa piedra? Gracia sobre gracia. Esa era la piedra con la que ellos iban a chocar. ¿Será qué? Quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará, le descortezará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía ¿cómo? Por profeta. ¿Por qué ellos le iban a echar mano? Porque ellos estaban oyendo algo que a ellos no les cuadraba. Como todo lo que habla un profeta en su tiempo al pueblo religioso. Ahora Marcos 11. Tú fluye en ella, porque ella va a llegar a su lugar seguro. Tú te metes y a fluir en ella, y tú llegas junto con ella. Verso 1. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, un burrito, el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decir que el Señor lo necesite y que luego lo devolverá. Porque jamás Dios te va a pedir algo a ti que después no te lo devuelva. Entonces no te amarres tanto a los 4 pesos eso. Sí, por favor, tengo 4 pesos. Y uno de los que estaban ahí le dijeron que efectivamente, fueron y hallaron el burrito atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. ¿Y por qué ellos que encontraron ese burrito ahí? Porque 400 y pico de años antes, Dios, que no tenía nada que hacer, estaba aburrido y desocupado, se entretuvo en decirle a un tal muchacho llamado Zacarías: escribe ahí, he aquí tu rey, diga tu rey viene montado en un burro de asna. Quiere decir que cuando llegara el momento del reloj profético cumplirse, allí tenía que estar el burro para que esto pasara y esto pasara, para que aquello pudiera pasar. ¿Qué era lo que aquello que iba a pasar después que pasara esto? Primero tenía que estar el burro para que el rey se pudiera montar en él. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el burro? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado. Y los dejaron, y trajeron el burro a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían por el camino. Y los que iban delante, oído, presta atención, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Diga, el rey entró a Jerusalén. Gloria a Dios. Al día siguiente,
Ya apareció el rey, ya se cumplió la profecía del burro, se cumplió la profecía del rey montado en el burro y se cumplió la profecía del rey entrando a Jerusalén montado en el burro y se cumplió la profecía de aquellos que iban a gritar Hosana en las alturas. He aquí tu rey, diga tu rey, ya viene. Diga, el rey llegó. Llegó. O sea, si hay un rey, es que hay un reino nuevo. Amén. Qué bueno. Y se cumple lo que le estaba diciendo él mismo. El reino será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca fruto. He aquí el reino de Dios se ha acercado. Y cuando os digan mirarlo allí o mirarlo aquí, no vayan a ningún lugar porque el reino está entre vosotros. Sí, qué bueno. Y aquí llegó el rey de ese reino. Por lo tanto, como había un reino nuevo, no hacía falta ya el reino viejo. Y por lo tanto, como el reino viejo era Israel, e Israel era la higuera no era necesaria, porque estaba profetizada de que fuera desmenuzada, de que fuera rota, de que fuera arrancada de raíz. Al día siguiente, diga, al día siguiente, tenía que pasar primero aquello para que pasara ahora después lo otro. Cuando salieron de Betania tuvo hambre, diga, y no todo hambre es de hambre de comida. Los muchachos que se enamoran a veces le dicen a la muchacha, tengo un hambre de ti. ¿Qué le está diciendo? Si te agarro, huye. Hambre, diga hambre. Diga, y no de pan, sino de palabra. Bueno. Basado en eso, leemos esto y tú lo interpretas. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ay, ¿acaso este Jesús hoy andaba tan mal su situación económica, el pobre? Que no podía haberle dicho a Judas o a Pedro, ven y tráeme un pan con pescado, O ve y manda a asar un carnero, un becerro y tráeme un muslo. Y lo tenía que depender de lo que se encontraron en el camino. ¿Hello? ¿Sí o no? No. Dice, viendo, diga de lejos. De lejos, no de cerca. Viendo de lejos a Israel, que tenía hojas. Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Dime algo, Israel. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino que hojas. Pues no era tiempo de Israel ya. Diga conmigo, el fin de la ley de Israel fue Cristo. ¿Acaso no había entrado el Rey de Gloria? Entonces la ley tenía que desaparecer. Entonces Jesús dijo a Israel, ¡ay, pastor! Ahí no dice Israel, dice la higuera, usted crea lo que usted quiera. Tiene su derecho. Entonces Jesús dijo a Israel, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pregunto yo, han pasado 2000 y pico de años. Mira las noticias, no leas la Biblia. ¿Acaso alguien puede comer frutos de Israel? Que no sean bombas y petardos y cohetes y muertos. Miqueas. Amárrate en esta palabra, papito. Miqueas, capítulo 4.
¿Ya lo encontraste? ¿Eh? Ah. Sí. ¿Ya lo encontraste? Detrás de Jonás. No se dice detrás, ¿cómo se llama? Estela. Se dice después. Después. Tú te igual que la pastora tuya. Allá atrás están la gente del internet. Allá atrás en el cuarto aquel metidos allá atrás. Verso 6. 4:6. En aquel día. O sea, acuérdate que para que pase aquel día o pasara aquel día, tenía que pasar esto, aquello y aquello otro. Y ya hemos hablado más o menos de esto, de aquello y de aquello otro. En aquel día, dice el Señor, juntaré a la que cojea. La semana pasada vimos que la que cojea es Israel, tipificada en Jacob. Que Jacob era el tipo que luchó contra él mismo y contra Dios y venció y luchó con ese ángel, con Dios mismo ahí. Y el ángel le dijo, te voy a cambiar tu nombre. Y el nombre que le puso fue Israel. De ahí nace Israel, de Jacob. Y la señal de Jacob era que el ángel lo tocó en la coyuntura del muslo. Y de ahí salió cojeando. Y él representa a la oveja que cojea. Juntaré a la que cojea. Y recogeré a la descarriada. Di, ese soy yo. Y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente, no primera. Y a la descarriada, diga a mí, como nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Efesios 2. Efesios capítulo 2. Verso 14. ¿Ya? Efesios 2, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, del remanente que cojea, de la descarriada, hizo uno. ¿Cuál es ese uno? Diga, la iglesia. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, diga la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabas lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, no hay dos dioses ni tres dioses, hay un solo Dios, un solo creador de todo el universo, que es Dios mismo. Y ahora, tú debías preguntarte, ¿por qué a mí me llaman la nación robusta? Ah, no, y tú tienes una cantidad de cosas que nadie más tuvo. Mira, tú tienes una sangre que ningún otro pueblo la ha tenido. Y que a través del conocimiento y por medio de esa fe, esa sangre, tienes todo en acceso a ti. Tienes un reposo que otro pueblo no tuvo. Tienes una libertad que otro pueblo no tuvo. Tienes unas promesas que otro pueblo no tuvo. Tienes una unción y un Espíritu Santo a tu disposición que otro pueblo no tuvo. Si tú no lo que lo tienes a tu disposición no lo usas como debes usarlo, ya eso no es una cosa que corresponde a Dios.
tienes posición, tienes justicia, tú eres único, tú estás completo, tienes una sangre, tú eres la perla del gran precio para Dios porque dio la vida de su Hijo por ti. Ahora, con esto termino. Yo te voy a alertar sobre tu distracción. Tu distracción en los negocios, en los trabajos, en los hijos, en la mujer, en la casa, en las propiedades, en las inversiones. No vaya a ser que a ti te pase como a María, que se distrajo tanto en la fiesta que se le perdió el niño. Dice que llegaron las fiestas de fin de año, que se hacían todos los años y eran fiestas religiosas. Y ahí estaba María, estaba José y Jesús tenía 12 añitos de edad. Pero María y José se entretuvieron tanto en la fiesta que cuando fueron a buscar al niño, no estaba. No sea que tú te involucres tanto pensando que tú con tu mente, tu inteligencia, tu sabiduría, tu picardía, puedas hacer los mejores negocios, las mejores inversiones, las mejores casas, los mejores carros, el mucho dinero, y cuando tú vayas a buscar al niño, no esté. Porque el niño es el que te va a llevar a todo lo demás. ¿Estamos? Bien, vamos a declarar la palabra por esta finanza. Ya. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu palabra. Yo la recibo con tanta bendición. Me gusta tanto ver tus maravillas. Me asombra tanto cómo el tiempo, la historia, a través de los cientos y miles de años, algo que se escribió tantos y tantos años, tuvo un cumplimiento tan exacto, tan cronometrado, tan sincronizado que no me queda otra cosa que asombrarme de tus maravillas. Te doy gracias por tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a digerirla y a entender que si en algo hemos de alabarnos, que sea en conocerte y en entenderte. Que si en algo debemos ocuparnos es de buscar tu reino, tu justicia. Y que todas esas otras cosas nos van a ser añadidas. Porque si hay alguien que nos desea ver bien, eres tú. Te damos muchas gracias. Ayúdanos a no distraernos, que nuestras mentes no estén tan ocupadas, que nuestro tiempo sea tan escaso, que no tengamos ni 10 minutos a la semana para abrir tu palabra y tratar de conocerte y en entenderte un poco mejor. Ayúdanos, Espíritu Santo. Declaro sobre estas finanzas en esta mañana. Declaro estas finanzas bendecidas. Declaro que aquellos que aportan sus primicias, sus diezmos, así como la primicia de la masa es santa, el resto de la masa también lo es. Declaro para esas personas buenos negocios, buenos trabajos, buenas ideas, que no vivan envueltos en lo que la noticia dice de las crisis, sino que conocemos gente que en medio de este tiempo tú los has prosperado, tú nos has prosperado y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, mañana tenemos que pagar la renta. Mira, quítame la música. Aquí arriba de esta canasta vamos, de acuerdo, aquí está la pastora y yo, para poder hacer el pago mañana. Usted lo echa ahí. Y yo después paso y recojo.